Hay otra cosa fundamental, acabáis de decir, Jorge Javier ha vuelto, él sí sigue en televisión. Y yo aquí quería hacer un matiz en base a lo que me has preguntado, Iván. Puede haber consejeros delegados, puede haber directores de producción, de programas, de contenido, que digan que sí que Jorge Javier puede presentar un programa. Pero se nos olvida algo fundamental. Al fin y al cabo, quien tiene el poder de decisión sobre si esa decisión es correcta o no, valga la redundancia, son los espectadores. Y aquí hay algo tremendamente claro. Y es que en los 3 primeros días de emisión del programa, hoy evidentemente no lo sabremos, pero en el primer programa tuvo 1.240.000 espectadores, con una cuota de pantalla del 9,4%. En el segundo programa tuvo 940.000 espectadores con un 7, perdió 2,4 puntos. Algunos lo asociaban al partido de la selección española. Confidencial y eso que Pero es que resulta que ayer, en el tercer programa, tuvo 928.000 espectadores, algo más de 100.000 espectadores menos y un 6,8% de cuota de pantalla. Entonces, por mucho que un consejero delegado, un director de contenido diga que esa persona es apta o que puede presentar un programa de televisión, al fin y al cabo van a ser los espectadores los que acabarán decidiendo si Jorge Javier o cualquier otro presentador puede presentar o no, porque al fin y al cabo son los que tienen todo el poder de decisión. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que has dicho, que empezar un programa en negativo es que además yo creo que eso hasta se transmite a través de la pantalla. Y en vez de empezar en positivo y empezar con energía. Y a mí esos datos que has dado, que son malísimos, a mí aún así me parecen buenísimos. Te lo digo de verdad. O sea, me parece increíble que haya 900.000 personas que hayan estado viendo el programa, porque yo os doy mi palabra de honor que lo intenté, vi un rato, no deja de ser una opinión, obviamente, pero al final los espectadores son los que dan las opiniones. Me pareció un programa absolutamente tedioso, sin ritmo, aburrido, como un poco vacío. Y de verdad, o sea, competir o querer, no, bueno, que puedes querer competir si quieres, pero el intentar equipararte o el intentar darle un pulso al hormiguero me parece realmente un atrevimiento. De todas formas, dos cosas. Una, sobre los datos de audiencia, y hago una reflexión que yo no los conocía hasta ahora. Menudo favor le ha hecho Alejandro Salem. Ya, acaba de responsabilizó a Alejandro Salem de ese fracaso. O sea, yo no sé si igual el que había atado cabos iba por Alejandro Salem y le estaba devolviendo. Porque un programa con esas desastrosas audiencias y decir que ha sido gracias a Alejandro Salem, es que a Alejandro Salem le debían de cesar en la próxima Junta General, porque si el cambio de contenidos que ha determinado él y que le agradece Jorge Javier Vázquez nos lleva a un programa que ha tenido el 6,8, ¿no? Ayer, es para ponerle en la calle al CEO. Igual es lo que busca Jorge Javier, que echen a Alejandro Salem. Y luego otra cosa muy rápida, y porque si no... Y respecto a lo que decías, y yo no sé si estaré casi rozando la ilegalidad, pero, voy a dar mi punto de vista. De verdad, lo poco que vi del programa me pareció, entre comillas, una copia barata y mala del hormiguero. Todo el mundo decía que la gente de la fábrica de la tele tenía una creatividad, una imaginación, que eran los reyes de la televisión, que han sido la bomba. Pero yo vi que en vez de 2 hormigas, una gata. Y un programa con distintos colaboradores del programa y unas entrevistas. Pues el formato, por lo menos a mí, me parece una copia barata del formato del hormiguero, donde se han gastado en decorados, en lo que quieran. Pero de verdad, me pareció que toda esa creatividad es la que ha permitido a Alejandro Salem y la que agradecía a Jorge Javier Vázquez.
pues va aviado, Telecinco, si queréis. Luego vamos entrando en el siguiente cuento chino y... Antes de nada, antes de entrar en ese nuevo cuento chino, una puntualización en relación a lo que decía Almudena, y que yo es cierto que lo he leído, pero recordaba Adela, porque Almudena decía, me sorprende todavía que haya 900.000 personas que vean el programa. Y puntualizaba muy bien Adela que había sido el último programa de su franja, el menos visto de su franja. O sea, no solo es que los datos sean malos, sino que es la última opción de las preferidas para poder ser vistas por los espectadores, lo cual es muy indicativo. A mí hay varias cosas, es decir, que yo las voy a defender siempre, es decir, independientemente de que por la parte legal, lo que han hecho y demás, que han tocado todas las ilegalidades posibles. A mí Jorge me parece un gran presentador. Rápido como él solo, lo tiene que ser sin formato. Perdona, un gran presentador sin escrúpulos y un cobarde. Pero eso aparte. Y no es esto o, quiero decir, que yo lo he visto, es decir, vamos a ver, es decir, ahora sería fácil decir todo lo contrario. Me parece rapidísimo. Otra cosa es el encargo que se le ha hecho, que es hacer un programa como El Hormiguero. A mí, de todo lo que he visto, es decir, por lo que hemos hablado antes de comenzar el directo, me ha llamado muchísimo la atención que la gata, que yo pensaba que era un ratón, porque lo veo pasando, sea de usera. A mí eso me ha parecido, es decir, que no se tiene por qué entender. Eso es un disparo directamente a Ana Rosa Quintana. Directamente de actualidad. La gata que sea de usera, cuentos chinos, era porque este verano, a final de temporada, hubo una polémica cuando Ana Rosa dice algo, entonces perdón si molesto a alguien de la política, toda la extrema izquierda salió diciendo si el barrio de Usera, pues si el barrio de Usera está el barrio chino, ¿no? ¿Vosotros no conocéis el barrio de Usera? Sí, sí, Vale, claro que lo entonces conozco. dijo eso, entonces salieron todos a protestar y además Ana Rosa Quintana dijo que esta gente era más o menos analfabeta, la que le estaba criticando porque en Londres, en París, hay un barrio chino que al final son barrios que se convierten en los barrios chinos. Entonces, como yo sé por dónde pueden ir, la gata la han puesto de Usera. Ellos, ninguno de ellos conoce Usera. Ya está. Entonces, esos disparos que dan, es decir, por eso cuando hemos hablado de Alejandro Salen, Pablo Motos y Ana Rosa, porque al final se queda con su franja.